tormenta recia y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Buenas noches, ¿cómo están mis hermanos? Privilegiado de venir a este lugar, pero bueno, no sabía que el pastor me tenía preparada tantas cosas. El pastor no, el Señor. Amén. Bueno, vamos, ¿cuántos quieren escuchar la palabra de Dios en esta noche? Entonces vamos a decirle: Señor, háblame. Cierre sus ojos por un momento y dile: Señor, habla mi vida, Señor. Señor, hoy quiero escuchar tu palabra, Dios. Y hoy declaro, Señor, que mi vida, Señor, declaro que mi corazón son buena tierra, Señor. Y allí, Señor, esa palabra, Dios, traerá fruto, como dice tu palabra, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ahorita que venía desde Río Sucio hacia Supía, pues me dio por leer un WhatsApp que estaba en el grupo que tenemos con el pastor, el grupo de líderes del pastor, el grupo de apoyo, y pues uno de los pastores de la iglesia pone un artículo en donde me pareció muy curioso lo que decía, y es acerca de lo que está sucediendo allí en Rusia con los colombianos, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado como un escándalo que hay acerca del comportamiento de los cristianos, de los colombianos allí? Y dice: Japón construyó en 6 días una autopista devastada por el terremoto del 2011. Hoy recogen la basura que otros dejan tirada en el estadio. Mientras que algunos colombianos hacen que japonesas digan groserías burlándose de sus mujeres, entran licor al estadio en unos binoculares alardeando de su astucia, y creemos que el problema es de un gobernante, cuando la educación, los valores empiezan realmente en casa. El problema de Colombia somos nosotros, sus habitantes. Termina así, me pareció muy, pero muy curioso, ¿verdad? Que cómo termina esto. El problema somos nosotros, somos los habitantes, ¿cierto? Y a veces miramos, ¿verdad?, como una cantidad de errores, cantidad de problemas, cantidad de cosas que hay allá afuera, nos llevan a decir cómo están fallando, cómo la gente está fallando. Pero yo quisiera que también nosotros miráramos cómo nosotros podemos estar fallando. A veces nos dedicamos a mirar a las otras personas, ¿cierto? Nuestra familia, nuestros vecinos, las personas que están allá afuera, cómo es que están fallando, ¿cierto? Una sociedad que está fallando, pero no miramos nosotros cómo estamos, si de verdad nosotros de pronto también estamos fallando. A veces actuamos de una forma, ¿cierto? Pero lo que pensamos, ¿cierto?, y lo que nosotros decimos que somos, no estamos actuando de la forma que estamos diciendo que somos nosotros, ¿cierto? Pasa muchas veces en el cristianismo, pasa muchas veces en personas que están diciendo que están obrando, o que estamos, vamos a incluirnos, que estamos obrando de acuerdo a la voluntad de Dios, que estamos de acuerdo conforme a la palabra de Dios, pero realmente nuestro actuar, realmente lo que nosotros estamos haciendo no está evidenciando que estamos siendo regidos por esa palabra de Dios. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra de Dios, y en el versículo 19 hay un título, dice: hacedores de la palabra. ¿Cuántos hacedores de la palabra hay en este lugar? Vuelvo y pregunto: ¿cuántos hacedores de la palabra hay en este lugar? Me pareció curioso, hace unos meses que el pastor Walter Rumier estuvo
en la iglesia, me pareció muy curioso algo que decía él acerca de dejarnos regir por la palabra. Y él decía algo así como de creer una palabra y ser dirigidos por la palabra. A ver, yo les pongo un ejemplo. Si yo creo que la palabra, o les voy a preguntar muy bien, ¿ustedes creen en una palabra que voy a dar? A ver, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Y cuántos permiten que esa palabra se haga vida en sus vidas? En el momento de la dificultad, en el momento del problema, de la necesidad, de lo que sea, ¿cuántos verdaderamente son fuertes, son valientes? ¿Cuántos verdaderamente están creyendo que Dios está con cada uno de ustedes y que Él está haciendo la obra en cada uno de ustedes? Pero a veces esa palabra la creemos. ¿Creen esa palabra? Yo también la creo, y yo creo que ustedes la creen, pero sí evidenciamos en nuestras vidas que estamos siendo regidos por esa palabra, que estamos siendo encaminados por esa palabra. Es como la pregunta que queda en esta noche, y vamos a resolverla, y vamos a empezar como a darle a 3 versículos puntuales en esta noche. Y dice, versículo 22, estamos en Santiago, capítulo 1, ¿no? Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Hay un mandato de parte del Señor, y es, pero sed hacedores. Ser hacedores de la palabra de Dios. Y dice que no tan solo oidores. Miren, nos enseñamos a llegar a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos han escuchado la palabra de Dios acá en la iglesia? La hemos escuchado, ¿cierto? Pero a veces nos ocurre de que salimos de acá y se nos olvida qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijo el pastor, cuál fue el versículo, qué es lo que debemos aplicar en nuestras vidas verdaderamente. Se nos olvida a veces. De hecho, en muchas ocasiones pueden preguntar en la casa, ¿qué predicó el pastor en esta noche? Y a lo mejor no tengamos una respuesta correcta, no tengamos el versículo que predicó el pastor o los versículos, no tengamos de pronto una idea clara de cuál es la aplicación que debemos tener en nuestras vidas acerca de lo que el pastor predicó. Pero la Biblia nos dice, no sean tan solo oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Mire, yo les cuento, hace algún tiempo, hace algunos meses, esta palabra me viene sonando a mí en el oído, viene Dios hablándome de una forma tremenda, ¿sí? Porque yo me pongo a hacerme un autoexamen, una autoevaluación, y puedo estar diciendo, ¿verdaderamente yo soy un hacedor de la palabra de Dios? Miren, es tremendo como en el cristianismo empezamos a hablar de cómo nos dejamos regir por la palabra de Dios, cómo conocemos la palabra de Dios. ¿Cómo decimos nosotros? Es que aún memorizo versículos de la Biblia, memorizo la palabra de Dios. Pero nos vamos para lugares donde no estamos evidenciando que verdaderamente somos hacedores de la palabra de Dios. Es cierto, la palabra de Dios hay que leerla. ¿Cuánto leen la Biblia? ¿Cuánto leen la palabra de Dios? La palabra de Dios hay que estudiarla. ¿Cuántos estudian la palabra de Dios? Porque no es lo mismo leerla que estudiarla, ¿no? La palabra de Dios hay que memorizarla. ¿Cuántos les gusta memorizar versículos? ¿Cuántos les gusta memorizar versículos? Entonces hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla, hay que meditarla. Cuando hablamos de meditar, estamos hablando de rumiar,
de detenernos en el pasaje bíblico, de pensar en él, de empezar como a digerirlo de una forma en donde podamos decir, Dios me está hablando de esta y esta forma. Pero un quinto punto es que la palabra de Dios hay que ponerla por obra. No hacemos nada si la palabra de Dios simplemente la leemos. No hacemos nada si simplemente decimos, es que yo conozco versículos bíblicos porque los he memorizado. No hacemos nada si decimos, es que yo voy a la iglesia y escucho la palabra de Dios. Hay una parábola en la Biblia que nos habla acerca del sembrador, ¿cierto? El sembrador salió a sembrar, ¿cierto? Y esa semilla, ¿qué era? Era la palabra de Dios, ¿cierto? Y dice que cayó en varios terrenos, ¿sí? Alguna cayó en pedregales, otra cayó entre espinos, ¿cierto? Otra cayó al borde del camino, pero hubo una que cayó en buena tierra. Y ustedes y yo debemos ser buena tierra, debemos dar fruto de esa palabra que nosotros hemos oído, de esa palabra que hemos leído, de esa palabra que nosotros hemos estudiado. ¿Por qué? Porque nos convertimos en hacedores de la palabra de Dios. Tú y yo debemos ser hacedores de la palabra de Dios, no conformarnos solamente con ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuántos hacedores de la palabra de Dios hay en este lugar? Aleluya. Hay un versículo que yo me aprendí, recién empecé en el cristianismo, y de hecho el pastor Fabián regaló una Biblia a mi esposa que la conservamos en lenguaje actual, la leemos también porque es bueno leer diferentes versiones de la Biblia, y es Josué 1:8. Recuerdo que nos la escribió y fue de los primeros versículos que yo me aprendí, y dice, no sé si alguien se lo sabe y lo puede recitar conmigo, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando habla de este libro de la ley, está hablando de la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Nunca se aparte de nuestra boca, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Es que meditarla, ¿sí? Guardarla y hacerla conforme a lo que está escrito. Si tú y yo decimos que somos hacedores de la palabra de Dios, es porque estamos obrando y estamos actuando y estamos guardando la palabra tal como nos está diciendo, ¿sí? Y la estamos colocando por obra. Pero a veces el cristiano no evidencia esa vida marcada por la palabra de Dios. Es que en la iglesia llegamos a ser unos, ¿cierto? No nos falta sino la aureola, como ora de bonito, como habla de bonito, como sabe de palabra, pero llegamos a nuestra casa y hacemos algo totalmente diferente, ¿sí? Alguna vez mi esposa me lo dijo, me dijo: pero ¿usted es el líder que tenemos en la iglesia? Porque yo llegué a la casa ese día y me enojé. Llegué a esa casa y choqué con mi esposa por cosas insignificantes, por cosas pequeñas, pero llegamos a chocar maluco, y entonces ella me dijo eso, y yo reflexioné: ey, venga, sí, yo no puedo decir que soy ese cristiano que estoy allá en la iglesia y estoy orando bonito y estoy hablando bonito y estoy leyendo la palabra, pero verdaderamente llego a otros lugares en donde no estoy evidenciando que esa palabra está rigiendo mi vida. ¿Cuántos están conmigo? Debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Cuando yo hablaba de memorizar y de hablar de la palabra de Dios, me lleva también al tiempo de Jesús, en donde habían unas personas conocedoras de la palabra de Dios, ¿cierto? Personas que estaban perfectamente aprendieron y memorizaron lo que es el libro de la ley, ¿cierto? Los 5 primeros libros, perfectamente la conocían. Pero a esas personas Dios, Jesucristo mismo, las llamó hipócritas. Las llamó, ¿cómo? Hipócritas. Personas conocedoras de la palabra de Dios, personas que habían memorizado la palabra de Dios, pero eran personas que no obraban conforme a la palabra de Dios, no eran hacedores de la palabra de Dios. Entonces eso confronta
tu vida, confronta mi vida también, si verdaderamente estamos siendo hacedores de la palabra de Dios. Si verdaderamente nosotros podemos decir, estoy obrando conforme a la voluntad del Señor, conforme a los mandatos del Señor, estoy obedeciendo al Señor. Pero estas personas, los escribas y fariseos, estos escribas conocedores de la palabra, eran doctos en la palabra, eran personas que la conocían al derecho y al revés, sabían dónde estaban los versículos, sabían todo. Resulta de que Jesús los llamó hipócritas. Mateo capítulo 6, ahí nos habla Jesús acerca de Jesús y la limosna. Más adelante en el versículo 5 nos habla acerca de Jesús y la oración. Lo han leído, ¿cierto? Lo han escuchado. Y más adelante nos habla acerca de Jesús y el ayuno. ¿Sí? Yo quiero que miremos ese pasaje bíblico. Capítulo 6 del libro de Mateo. El versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres, y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando den limosna, ¿qué? Cuando tú y yo ayudemos a alguien, cuando tú y yo le llevemos un mercado al que no lo tiene, cuando tú y yo vayamos a visitar a un enfermo, cuando tú y yo vayamos a hacer algo, no debemos dar alarde, solamente hacer las cosas, ¿cierto? Que tu mano izquierda no sepa lo que ha hecho tu derecha. Amén. Jesús y la oración. Dice, y cuando ores, versículo 5 del capítulo 6, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando oren, no sean como ¿qué? Como los hipócritas. Vamos un poquito más adelante, cuando nos habla de Jesús y el ayuno, versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, que ellos demudan su rostro para demostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tú y yo no podemos actuar como esas personas que Jesucristo habló en la Biblia. Tú y yo no podemos esperar a que Jesús nos diga hipócritas, fariseos. Conocen la palabra, han escuchado la palabra, pero no están actuando conforme a la palabra. Aún la han memorizado, pero no han podido aún esforzarse para decir, hey, yo soy dirigido por Jesucristo, soy dirigido por la palabra de Dios. Es tremendo eso. Así, mi hermano, mi hermana, la invitación en esta noche es a que podamos decir, somos hacedores de la palabra de Dios. Y si en este momento podemos reflexionar, podemos hacernos ese autoexamen y decir, hey, me está faltando. Aún no puedo decir soy un verdadero hacedor de la palabra de Dios. Es hora de reflexionar, es hora de pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, a partir de hoy quiero ser un hacedor de tu palabra, Señor. A partir de hoy no quiero tener un comportamiento como una hipócrita que conociendo tu palabra no es hacedora de la palabra. Me tomé el atrevimiento de buscar unas definiciones de lo que es hipócrita. Y dice, hipócrita, finge sentimientos o cualidades que en verdad contradicen lo que verdaderamente siente o piensa. Finge sentimientos, ¿cierto? Dice que proviene de un vocablo griego que hace referencia a una función de desempeñar un papel, de actuar. O sea que nos pueden decir, hey, mira, esta persona es tremendo actor. En la iglesia se comporta como si verdaderamente obrara de acuerdo a la palabra. Pero cuando sale de la iglesia se le olvida o simplemente actúa de una forma muy diferente. O sea que está siendo un actor en la iglesia, pero en la casa es diferente. Qué tremendo, ¿no? Aquellos que actuaban en la vida cotidiana, es decir, que fingían ser personas que no eran. No podemos entrar en esa definición de que nosotros podamos ser personas que verdaderamente no somos, o que decimos ser personas, pero no lo somos. Decimos ser cristianos, pero no lo somos.
Decimos obrar de acuerdo a la palabra de Dios, pero verdaderamente no nos estamos dejando dirigir por Dios ni por su palabra. Tenemos que permitir ser dirigidos por la palabra de Dios. A usted, amigo, amiga que nos está escuchando, que nos está viendo allí, yo le invito a que a partir de hoy usted pueda decir: hoy quiero ser hacedor de la palabra de Dios. Hoy quiero no solamente leer la palabra de Dios, no solamente la quiero reflexionar, no solamente quiero meditar y aprender de la palabra de Dios, sino que quiero poner por obra la palabra de Dios. Quiero permitir ser regido por la palabra de Dios, dirigirme por la palabra de Dios. Es la invitación en esta noche para usted, querido amigo, querida amiga. Qué bueno que es poder decir: somos hacedores de la palabra de Dios. No agradan a Dios con lo que están haciendo. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Queremos agradar a Dios? Empecemos a orar de acuerdo a como Dios manda. Empecemos a orar de acuerdo a como la palabra de Dios nos indica, demanda de nosotros que actuemos. Eso se llama obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Hay un versículo que me gusta mucho en Deuteronomio, capítulo 28. Y ahí me habla acerca de las bendiciones de la obediencia, ¿sí? Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra estos mandamientos, uy, Dios mío, estas bendiciones te seguirán. Poner por obra la palabra de Dios, poner por obra los mandamientos de Dios. En Deuteronomio 28, cuando después de que Dios da a Moisés aquellos mandamientos, también está diciendo: póngalos por obra y hay bendiciones que te puedan seguir. Y ahorita que recitábamos el capítulo 8, el versículo 8 de Josué, capítulo 1, nos hablaba acerca de: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, escúcheme la bendición, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Cuántos quieren que les salgan bien todas las cosas? Entonces yo siempre veíamos como en Deuteronomio 28 había bendición si obedecíamos los mandamientos de Dios. Vemos como en Josué 1:8 hay bendición, hay prosperidad de parte de Dios. Hay toda clase de bendición si obedecemos la palabra de Dios. Y vamos a volver al capítulo 1 de Santiago, versículo 25, dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley, estamos hablando de la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Quiero leer otra versión que tenía por acá apartada, nueva versión internacional, no sé quién la tiene ahí de pronto. ¿La tiene ahí? Santiago 1:25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, escuchen bien, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, esta versión me encanta, recibirá bendición al practicarla. Miren, queremos la bendición de parte de Dios, ¿cierto? Queremos que Dios nos dé lo que estamos pidiendo. Queremos orarle a Dios y expresarle nuestra petición y que llegue a nuestra vida, a nuestra familia, todas las bendiciones. Queremos que Dios nos sane, queremos que Dios se encargue de todas las áreas de nuestras vidas, ¿cierto? Sí, es lo que habla la Biblia de bendición. Pero no queremos obedecer la palabra de Dios, pero no queremos ser obedientes verdaderamente a lo que Dios demanda que nosotros debemos de hacer. Así que si queremos ser bendecidos por Dios, hay promesas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué nos pide Él? Solamente obediencia. Solamente sean hacedores. Solamente pongan en práctica lo que he mandado. Pongan en práctica lo que he demandado en la palabra. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Cuántos se han visto en un espejo? Yo creo que todos nos hemos visto en un espejo, ¿cierto? Allí en un espejo podemos mirar cómo estoy de lindo, ¿no? Cómo estoy de bien. Mira, estoy como medio despeinado. Claro que yo ya no me despeino, pero estoy como físicamente, estoy bien arreglado, ¿sí? La camisa está como arrugadita. Las imperfecciones se empiezan a ver, ¿cierto? Pero salimos de ese espejo y nos olvidamos de verdad de cómo realmente somos. Yo creo que un espejo nos muestra la realidad de lo que somos. Y yo veía como la Biblia, ¿cuántos saben que la Biblia es un espejo? La Biblia me muestra realmente quién soy yo. ¿Cuántos saben eso? La Biblia me muestra realmente qué es lo que yo debo de hacer para yo sanar esas imperfecciones, ¿cierto? Las mujeres a veces echan cosas en la cara de pronto porque hay ciertas cositas que hay que tapar. Pero la Biblia me muestra a mí lo que yo verdaderamente debo de hacer. ¿Cómo debo de obrar? Ese es el espejo perfecto para yo decir, uy, wow, debo de hacer esto, debo de hacer todo lo que Dios me manda, debo de hacer todo lo que Dios quiere que yo haga, que yo cambie, para yo librarme, para yo zafarme de esa imperfección. La Biblia me está mostrando quién soy, la Biblia me está mostrando cómo puedo ser yo, la Biblia me está mostrando qué debo de arreglar para yo agradar a Dios. Ese es el espejo perfecto. No es lo que me digan, no es lo que digan de mí, no es lo que digan de cómo debo obrar yo, sino que es como lo que Dios diga de cómo debo obrar yo. Y así voy a terminar yo diciendo, ahora sí, soy un hacedor de la palabra de Dios. Ahora sí puedo decir que obro de acuerdo a lo que Dios está demandando que yo haga. Eso es ser hacedor de la palabra de Dios. Que si conozco la palabra de Dios, ¿aquí hay personas nuevas en este momento? ¿No hay personas nuevas en este momento? Tú eres nueva. ¿Conoces algo de la palabra de Dios? Sí. El conocer la palabra de Dios me lleva a ser obediente a ella. No solamente a conocer, no solamente a leer. Y cuanto más los que ya llevamos un tiempo, podamos decir, somos hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. No solamente vengo un un miércoles, no solamente vengo un domingo o un sábado, no solamente escucho la palabra de Dios cuando el pastor la da, no solamente la escucho cuando en un programa de televisión la están dando, no solamente la estoy leyendo porque es que me gusta leer la Biblia, sino que me he convertido verdaderamente en ese hombre, en esa mujer que Dios quiere, ser hacedor de la palabra de Dios. Póngase sobre sus pies y por un momento reflexiona. ¿Cómo estás obrando? ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Qué estás haciendo verdaderamente para agradar a Dios? ¿Acaso eres aquel que ha conocido la palabra de Dios? ¿La ha leído? ¿La ha puesto por obra? Pero no ha obrado conforme a lo que la palabra te dice. Reflexiona por un momento. ¿A cuántos has predicado? ¿A cuántos le has llevado una palabra? Pero no estás evidenciando que esa palabra te rige, que esa palabra te llena, que esa palabra es la que verdaderamente se hace vida en tu vida. Si tú eres de las personas que hoy puedes aceptar que
que le estás fallando a Dios, aún habiendo escuchado su palabra, aún habiendo leído su palabra, aún habiendo conocido su palabra, dile al Señor en esta noche: Señor, perdóname. Perdóname, Dios, porque aún conociendo tu palabra, no la he guardado, Señor. No he sido ese hombre o esa mujer obediente a ella, Señor. Dile: perdóname, Señor, porque he dado alarde, Señor, de que soy cristiano. He dado alarde, Señor, de que conozco tu palabra, pero no me he regido por ella, Señor. No he permitido que esa palabra dirija, que esa palabra gobierne mi vida. Dile: perdóname, Señor. Perdóname, amado mío. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Padre, creemos, Señor, que tú estás obrando en cada vida, Señor. Tú estás obrando, Señor, allí en las vidas que nos están viendo, Señor, mediante esta transmisión. Un toque tuyo, Señor, en sus vidas. Un toque tuyo, Señor, en cada corazón, Dios. Y llévalo, Señor, a obedecerte. Llévalo, Señor, a guardar y a poner por obra tu palabra. Y yo declaro que, como dice tu palabra, Señor, viene la bendición. Yo declaro, Señor, que como dice tu palabra, Señor, serán prosperados, serán bendecidos, Señor, conforme a la obediencia que hay hacia ti, Señor. Levanta tus manos. Dile: Dios mío, quiero obedecerte, Señor. Dile: Dios mío, no quiero fallarte más. Quiero ser consciente, Señor, de que mi vida debe cambiar, de que mi vida debe dar un vuelco total, Señor, porque debo regirme, Señor, por lo que tú mandas, porque debo regirme, Señor, por tus estatutos, porque debo regirme, Señor, por aquella palabra, Señor, que ha llegado a mi vida. Dile: Señor, quiero ser obediente a ti, oh Dios. No más desobediencia. No más, Señor. Solamente vidas que te amen, Señor. Vidas, Señor, que al conocer tu palabra se dejen llenar de ti, se dejen permear por ti, Señor, se dejen influenciar solamente por ti, Señor, siendo esos grandes hacedores de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, mi Rey, Señor. Señor, tu palabra no cambia, Señor. Tu palabra no pasa, Dios. Tu palabra es real, Dios. Y queremos que tu palabra gobierne nuestras vidas, Señor. Te hemos orado en el nombre de Jesús, Señor. Te hemos orado, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amado Dios, yo declaro vidas que se rinden ante ti, Señor. Yo declaro, Señor, vidas que aman tu palabra. Yo declaro vidas, Señor, en las cuales la palabra que se ha sembrado durante todo este tiempo, Señor, en este lugar, la palabra, Señor, que han leído en sus casas, Señor, es real en sus vidas, se hace vida en sus vidas, hace el efecto, Señor, por el cual tú la enviaste, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor en esta noche? Gracias te damos, amado Rey. Gracias te damos, mi Señor. Precioso, poderoso, grande eres tú, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Dios.
A ti sea la gloria y la honra. Es tuya, Señor. Amén. Cuando la tormenta arrecia y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios.